Bienvenidos a este módulo 2 sobre el orden solífera que estamos organizando por parte del Foro Estudiantil de Arácnidos de México. Y bueno, la primera ponencia de este módulo tiene como título Biología de las arañas de sol y va a ser impartida por el estudiante de biología, Jair Rojas Castillo. Y bueno, Jair estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, actualmente es pasante de biología y está en proceso de terminar su tesis de licenciatura. Su proyecto se enfoca en el estudio del orden solífero en México y sus intereses académicos están enfocados en la sistemática y taxonomía, así como geografía de arácnidos, particularmente de escorpiones y solíferos. Actualmente está trabajando en algunos proyectos de investigación con el doctor Edmundo González en la Colección Nacional de Arácnidos. Y bueno, en esta plática vamos a abordar algunos aspectos de la biología general de los solífugos, también conocidos como arañas de sol. Y vamos a empezar. Bueno, los solífugos son uno de los 11 órdenes vivientes de arácnidos. Entre las principales características eh, que presentan estos organismos es que son depredadores cursoriales. Este término hace referencia a que son organismos que recorren grandes distancias, generalmente a un ritmo acelerado. Pueden ser tanto nocturnos como diurnos. Hay algunas especies, sobre todo en lo que es África y aquí en Norteamérica, que son diurnas. Eh, La mayoría de estos organismos habitan en las zonas áridas, tanto en matorrales como en desiertos. También podemos encontrar algunos grupos que se encuentran en lo que son regiones tropicales. Y bueno, eh, generalmente, a manera un poco de el conocimiento general, eh, hay varios nombres comunes por los que se les conocen a los solífugos. En general se describen como organismos que son voraces, incluso un poco amenazantes, y algunos de estos nombres hacen referencia a ese tipo de características. Entre los más comunes que pueden encontrar, sobre todo en las referencias en inglés, en artículos en inglés, es el término de camel spiders, que traducido literalmente es arañas camello. Esto por que a veces pareciera que el opistosoma está como un poco abultado, como si fuera una joroba. Otro nombre también muy popular es el de las arañas de sol o sun spiders, aunque este hace referencia a que son organismos por lo general nocturnos, entonces que huyen de la luz. En España también se les conoce como los solpúgidos, es una variación del término solífugos, y en México hasta ahora, pues que yo conozca solo, bueno, hay 4 nombres comunes que se les dan. Uno es muy famoso, es el de madres de alacrán. Esto porque al parecer algunas veces las personas los llegan a confundir como con escorpiones. Los genízaros es otro nombre un poco más raro, pero que también he visto que los llaman así. Los matavenados, ese es principalmente en el norte y esto se asocia a que son, o bueno, la gente tiene la creencia de que son organismos venenosos, lo cual pues no es cierto, no, en los quelíceros ellos no presentan glándulas de veneno. Y otro que también llama la atención es el de perros de agua o perritos de agua. Eh, por lo que entendí, este nombre se asocia a que son más vistos después o durante la época de lluvias. Entonces, hay infinidad de nombres comunes para estos organismos. Y bueno, actualmente se conocen más de 1000 especies, 1188 especies para ser precisos, y se reconocen 12 familias. En esta tabla pueden ver algunas, bueno, todas ellas y cuántos géneros incluyen, el número de especies descritas para cada una. Los olífugos son un grupo
mesodiverso, esto hace referencia a que no son, no tienen tantas especies descritas o conocidas, como por ejemplo otros órdenes como son las arañas o los ácaros. Ocupan el sexto lugar en cuanto al número de especies conocidas. Y bueno, de las familias con mayor número de especies son la familia Daesidae, la familia Remobatidae, Galiodidae también, y Sulpugidae. Y bueno, en cuanto a la morfología en general de estos arácnidos, eh, como todos los demás grupos, vamos a poder dividir el cuerpo en la parte anterior, el prosoma, y la parte posterior, que es el opistosoma. El prosoma comprende 8 segmentos y el opistosoma entre 10 y 11 segmentos. El tamaño corporal es variable entre los grupos. Generalmente hay solífugos muy pequeños de 1 centímetro, un poco más, y hay algunos que pueden sobrepasar los 10 centímetros. Em, una característica muy particular de este grupo es el tamaño de los quelíceros. Los quelíceros van a ser muy grandes, proyectados hacia enfrente, y son muy robustos en comparación con otros grupos de arácnidos. Los quelíceros también vamos a encontrar aquí en esta parte lo que es el rostrum, que es una estructura conformada tanto por la hipofaringe, que se puede observar aquí, las maxilas y otra estructura que se llama labrum. En la parte interior de los quelíceros vamos a encontrar otras estructuras como los flagelos. En esta parte también, en la parte ventral, dorsal, encontramos lo que son los ojos medios y en algunas especies vamos a encontrar ojos laterales también. Y bueno, el prosoma en esta parte está segmentado, es el único grupo al parecer en el que se encuentra segmentado y lo podemos reconocer como el propeltidio, el segmento anterior, el mesopeltidio y el metapeltidio. Esto también, bueno, es una característica de este grupo. En la parte ventral, eh, pues aquí por ejemplo se pueden observar los artejos que conforman tanto los pedipalpos como las patas. También vamos a encontrar otras estructuras que son los órganos de Malleoli, que son estructuras sensoriales. También los estigmas respiratorios y la placa genital. En el caso, por ejemplo, de los pedipalpos, en este grupo están conformados por 6 artejos en orden próximo distal al cuerpo son la coxa, el trocánter, el fémur, la tibia, el metatarso y el tarso. Y en el pedipalpo vamos a encontrar una estructura en la parte del tarso que se conoce como el órgano suctorial. El primer par de patas es generalmente más pequeño, más delgado que el resto. La conformación cambia en este caso. Aquí vamos a encontrar que el fémur va a estar segmentado, fémur 1 y fémur 2. Y bueno, los demás artejos son similares. En la pata 2 también. Y bueno, las patas 3 y 4, la conformación también va a ser diferente porque aquí tanto el trocánter como el fémur van a estar segmentados. Y a partir de la pata 2 vamos a poder encontrar lo que son las uñas tarsales también. En cuanto a las características diagnósticas del grupo, serían prácticamente los quelíceros, que son muy grandes, muy robustos, un prosoma segmentado en la parte dorsal, el órgano suctorial, ya vimos en los pedipalpos, los órganos de Malleoli, y que también presentan un sistema respiratorio traqueal. Y bueno, hablando ya más a fondo de los quelíceros, los quelíceros están implicados en todos los aspectos de la biología de los solífugos, tanto en lo que es la alimentación, la reproducción. En los quelíceros vamos a encontrar bastantes caracteres taxonómicos que nos pueden servir para diferenciar entre diferentes
familias, incluso géneros, especies. En los quelíceros sobre todo se puede observar también un dimorfismo sexual. Generalmente los quelíceros de los machos tienden a ser rectos, más delgados, y los quelíceros de las hembras son más curveados. También podemos encontrar diferentes patrones de dentición. Los quelíceros están formados por el dedo fijo, que es el dorsal, el dedo dorsal, y el dedo móvil, que es el que está aquí en la parte ventral. Y pueden hacer movimientos verticales o también pueden llegar a mover los, los quelíceros en un plano horizontal. Eh, Hablaba también un poco de los patrones de dentición que podemos encontrar en los quelíceros, dependiendo, por ejemplo, de la posición en la que estén, pueden ser o proximales a lo que es la base del quelícero o distales que se encuentran hacia la punta. En diferentes grupos vamos a encontrar diferentes mm, dientes quelicerales, el patrón va cambiando. Por ejemplo, en una familia de aquí de Norteamérica, que es la familia Hermobatidae, en varios grupos podemos observar que en los machos el dedo fijo no presenta ningún patrón de dientes quelicerales y en las hembras, por ejemplo, sí, tanto en el dedo fijo como en el dedo móvil vamos a encontrar diferentes dientes. Eh, en los quelíceros hay bastantes estructuras sensoriales, sobre todo lo que son sedas, espinas. También vamos a encontrar esta estructura de aquí, que se conoce como flagelo. El flagelo, de acuerdo con la autora de esta imagen, Bird, eh, bien puede ser una eh, seda modificada, una estructura sensorial que modificada. No se sabe realmente cuál es, si es que tiene alguna función asociada. Se ha propuesto que es crucial durante el proceso de reproducción, pero es solamente una hipótesis. Y también en la parte interior vamos a encontrar lo que es el aparato estridulador, que está formado por surcos, que son estos de aquí, surcos estridulatorios, la placa de estridulación estridulatoria y algunas sedas también asociadas. Este aparato estridulator está presente en algunos grupos. Diferentes hipótesis hablan de que esta estructura está asociada con algunos sonidos de baja frecuencia que son capaces de emitir estos organismos y proponen que puede ser o bien como una especie de mecanismo de defensa o también de cierta forma comunicación intraespecífica. En cuanto a los pedipalpos, en la base de los pedipalpos en el tarso vamos a encontrar el órgano sectorial, que es este que se ve aquí. Generalmente está hacia adentro y por ejemplo aquí lo podemos ver vertido. Este está conformado por un labio superior, labio inferior y una superficie adherente que posee pues varios surcos y plegamientos. El órgano sectorial se ha observado que participa tanto en la captura de presas, en el proceso de reproducción para la sujeción en el caso de las hembras, y también les permite, o bueno, se ha observado sobre todo en laboratorio que estos organismos eh, poseen la capacidad de trepar diferentes tipos de superficies, tanto plástico como vidrio incluso. Entonces, para explicar un poco esta acción de adhesión, cómo ocurre, algunos han propuesto que puede ser por capilaridad, es probable que haya una secreción de un líquido. Sin embargo, no se han encontrado pues glándulas asociadas a lo que es el labio superior al labio inferior. Y otra propuesta es que puede ser mediante las fuerzas intermoleculares. Y bueno, en cuanto a las estructuras sensoriales que presentan los solífugos, estas les van a permitir percibir estímulos del medio y también pues reconocerlo.
Entre los principales que encontramos está en la parte del prosoma, lo que es el tubérculo ocular formado por los ojos medios, y también en algunos grupos vamos a encontrar ojos laterales, que serían en esta parte de aquí. También vamos a encontrar diferentes patrones de espinas y sedas. Generalmente en lo que son los pedipalpos y las patas, ahí vamos a encontrar una mayor cantidad de estas estructuras. Estas les permiten percibir estímulos, sobre todo mecánicos, como vibraciones. Y bueno, la disposición de estas espinas en lo que son la base de los pedipalpos, sobre todo en el fémur y en los tarsos y metatarsos, eh, nos permiten también identificar a los grupos. Y uno de los órganos sensoriales eh, más importantes son los órganos de Malleoli, que son estos de aquí. Estos se encuentran en lo que son la coxa, el trocánter y el fémur. En los adultos vamos a poder encontrar 5 pares de malleolos. Y bueno, un estudio reciente propone que estos están eh, asociados a cierto tipo de células nerviosas que permiten eh, percibir estímulos químicos. Bueno, en cuanto a la historia evolutiva del grupo, particularmente las hipótesis filogenéticas, los olífugos son considerados un grupo monofilético dentro de lo que es el árbol filogenético de los arácnidos. Han ocurrido, bueno, se han propuesto algunos cambios y la posición de este orden dentro del clado de los arácnidos aún no está definida. Algunas hipótesis que se han hecho, sobre todo a partir de el análisis de características morfológicas, se han propuesto la hipótesis del clado Aplognemata. Este es pues que el grupo hermano de los solífugos son los pseudoescorpiones, propuesta por Schulz y retomada por otros autores, con base principalmente en lo que son las estructuras bucales del rostro, que también presentan el mismo número de estigmas respiratorios y otras características más. Hay otra propuesta también que es bastante interesante, que es la de el grupo de los ácaros y solífugos. Esta hipótesis se sustenta a partir de lo que es una estructura que se llama surco seyugal, que está presente en los ácaros. Es una especie de membrana que divide la parte del prosoma y el opistosoma en los olífugos. Y bueno, a nivel de orden, hay por ahí hay un estudio que incluye 6 de las 12 familias que hay. Y en ese estudio se recupera el grupo de los olífugos como un grupo monofilético. También otro punto importante de la historia evolutiva es el registro fósil de estos organismos. El, pues, son pocos los que se han encontrado, son 5 especies. El más antiguo que se conoce data del periodo carbonífero, del Paleozoico, que es el Protoselpuga carbonaria. Este fue encontrado en Estados Unidos y se propone que el origen de este grupo podría haber sido en este periodo, en el Carbonífero, hace aproximadamente 300 millones de años. Uno de los mejor preservados, de los fósiles mejor preservados, es el de Kushinja lengerberi. Este se encontró en un depósito de ámbar en Myanmar, que es este que está aquí. Y los más recientes son Palaeobrosia groeni de Polonia y Aplodontus proterus, que también se encontró en ámbar, pero este de República Dominicana. Algunos de estos ejemplares se han, sobre todo por características morfológicas y también de distribución, de dónde se encontraron,
se han asociado con algunas de las familias recientes como son Amotrechidae, en el caso de Aplodontus proterus, Palaeoplosia groeni, me parece que con Ceromide, y Cushingia lingonberry con la familia Melanoblosidae. Además de esto, pues hablando un poco de la litología de los yacimientos y aspectos paleoambientales que se han considerado, se propone que también estos grupos pudieron haber habitado antes en otro tipo de hábitats como son bosques tropicales y posteriormente hacer una transición hacia ambientes más áridos. Entonces, pues el registro fósil nos va a ayudar a entender un poco de la historia evolutiva de este grupo también. En cuanto a la distribución y la diversidad del grupo, sí, generalmente se distribuyen en las regiones áridas y tropicales. En estas imágenes que hay aquí, podemos observar diferentes tipos de desiertos, matorrales en México, de diferentes estados, sistemas de dunas, también pastizales, que es en donde se encuentran estos organismos. Son un componente principal de la antropofauna de los desiertos, y la mayor diversidad se ha encontrado justamente en los desiertos tanto del Medio Oriente como el sur de África, particularmente lo que es Namibia y Sudáfrica, y también en los desiertos de Norteamérica, como son el desierto de Mojave y el desierto de Chihuahua. Y bueno, en este mapa está representada la distribución a nivel mundial del grupo. Podemos ver que justo esta distribución abarca algunos de los eh, desiertos más extensos del mundo, como son los desiertos de Norteamérica, el desierto de Atacama, parte del desierto de Sahara y Namibia, en África, Medio Oriente también. Donde no se encuentran este grupo es en el continente de Oceanía, todavía en parte de lo que es el Indo-Pacífico, se pueden encontrar algunas familias. Y bueno, en cuanto a la distribución de las familias, vamos a encontrar 4 familias que se distribuyen en lo que es el continente americano, que son Amotrechidae, Eremobatidae y Momusidae, que estas son endémicas. Eremobatidae es endémica de Norteamérica. La familia Amotrechidae tiene una distribución más amplia que abarca desde el norte, en Canadá, Estados Unidos, hasta el sur. Y la familia Momusidae, que esta es endémica de Sudamérica. Hay reportes también de un género de la familia Daesidae para Sudamérica. En África es donde encontramos la mayor diversidad de estos organismos. Se tienen reportes en el desierto de Namibia de 6 familias que son Ceromide, Daeside, Iglipide, Cisopodide, Melanobloside. Y también en Medio Oriente vamos a tener 5 familias representadas. La única familia con la distribución más extensa es Daeside, ya que se encuentra en el continente americano, en África, también en la península ibérica hay una especie, y en lo que es parte del Medio Oriente y Asia. Y bueno, hablando un poco más de la diversidad, estos son algunos datos del desierto de Namibia. Como pueden observar, los solífugos son uno de los grupos con mayor diversidad, presentes 6 familias, 25 géneros y más de 160 especies. Esta es una caracterización de lo que es el desierto de Namibia y todos los tipos de vegetación que podemos encontrar. La mayoría son estepas o incluso sabanas pastizales. Y en esta parte de aquí podemos observar que esta diversidad está relacionada con lo que es la precipitación anual.
En lugares donde hay una menor precipitación vamos a encontrar una mayor diversidad de solífugos. Este es otro estudio, este fue en lo que es la península de Punta de Choros y el archipiélago de Choros en Chile, que es esta región de aquí. Y bueno, en este el tipo de desierto que se encuentra ahí es un desierto costero con zonas de transición. Los autores aquí identifican 13 diferentes ecotopos y lo que hicieron fue, pues querían conocer cuál era la diversidad de esta zona y cuál era la abundancia. Entonces hicieron varias recolectas durante 4 meses en 2 años y caracterizaron 4 diferentes ecotopos continentales, 3 en cada una de las islas, la isla de Choros, la isla de Damas y la isla Gaviota. Y lo que encontraron fue que la mayor riqueza de especies y la mayor abundancia se encuentra en lo que son los ecotopos del continente, aunque también en las islas encontraron algunas especies. Este es otro um, estudio, este es aquí en México, que también trató de estimar la densoactividad de solífugos en humedales de Baja California, que es la región de San Isidro y de San José Comondú. En este estudio se realizaron muestreos en estos dos humedales. Se caracterizaron 2 diferentes comunidades de acuerdo a la vegetación asociada. En la zona mésica, que era la zona más cercana a los cuerpos de agua, y la zona sérica, que se caracterizaba por una menor vegetación, estar más alejado de los cuerpos de agua y con planicies, llanuras también y espacios abiertos. La recolecta aquí se hizo en un año, cada mes y cada 2 meses, utilizando diferentes métodos. Y bueno, lo que encontraron aquí fueron que hay una mayor abundancia en la zona sérica y que la diversidad estaba asociada a una mayor temperatura y un menor índice de precipitación mensual. También eh, se caracteriza un poco lo que es la fenología de estos organismos que se encontraron aquí. Se encontraron 6 especies y también se reporta un género nuevo y una mayor cantidad de adultos, de organismos adultos, tanto en los meses de verano, a partir de agosto, con un descenso en septiembre, octubre y posteriormente en marzo y en abril comenzó otra vez la actividad de estos organismos. En este tipo de estudios concluyen que entre los factores que están asociados a la diversidad y la riqueza de especies en determinadas regiones están tanto la precipitación como la temperatura anual, y también otros factores que van asociados a lo que es el sustrato que hay en algunas zonas, como por ejemplo en el estudio en Isla de Choros. eh, Había ecotopos en donde el sustrato era más arenoso, otros un poco más arcillosos. Entonces todos estos factores están de alguna forma influyendo en lo que es en la diversidad de estos organismos. Y bueno, en cuanto a los hábitos y la historia de vida, como ya habíamos mencionado, son organismos cursoriales, se desplazan a grandes velocidades y por largas distancias. Pueden ser diurnos, pueden ser nocturnos. También presentan algunos comportamientos interesantes. Generalmente excavan refugios o madrigueras. Son dentro de las redes tróficas de los desiertos, principalmente son importantes ya que fungen como depredadores y también como presas. En cuanto a su ciclo de vida, se han identificado 4 etapas principales. Estos son el huevo, después de la eclosión de los huevos es la fase de larva,
posteriormente las ninfas, y en las ninfas es cuando ocurre el proceso de crecimiento por muda o ecdisis. El número de estadios ninfales puede variar de un grupo a otro, y finalmente la etapa de adulto. Los términos de univoltinos y bivoltinos hacen referencia a las generaciones que puede haber en un periodo de un año, siendo los univoltinos que únicamente tienen una generación en un año, o dos, que son los bivoltinos. Y bueno, este es un estudio que se realizó en la península ibérica, en donde se distribuye la única especie de la familia Daecidae presente, Lluvia dorsalis. En este estudio se em, analizó un poco el periodo de actividad, eh, tanto relacionado con la precipitación mensual y durante las colectas, para ver cuál era el periodo de actividad en una noche de los organismos. Y lo que encontraron fue que esta especie tiene un promedio de actividad que va de las 8 de la noche hasta la 1:30 de la mañana. Algunos periodos intermitentes también durante el día, sin embargo, de menor tiempo. Y también encontraron que la abundancia de organismos es mayor cuando el régimen de precipitación es, es menor. Entonces, la mayoría de las especies, o bueno, hay varias especies en las que se han también tratado de analizar estos periodos de actividad. Y sí, van desde el ocaso, la puesta de sol, hasta después de la medianoche, la 1 de la mañana. Este es otro estudio reciente y es bastante interesante. Esto tiene que ver con la construcción de refugios y la utilización también de madrigueras. Y surge a partir de algunas observaciones que se habían realizado en otras especies, como Amotricula peninsulana, en la que se había observado ya que esta especie reutilizaba refugios ya fueran de otros olífugos o de otros organismos también. Y bueno, esto se conoce como filopatría, que es una conducta asociada a la permanencia dentro de una misma área geográfica, y también implica eh, la capacidad de retornar a un mismo lugar por parte del organismo. Entonces, esta conducta se había observado en algunos grupos de arácnidos también, y se llevó a cabo un estudio en un parque, en un refugio para la vida silvestre en Colorado, en Estados Unidos. Este es un pequeño mapa que muestra en dónde se llevó a cabo, y lo que hicieron aquí fue colocar algunas trampas de luz, que son estos eh, rombos aquí, para atraer a los organismos. Los puntos naranjas y amarillos representan en dónde se encontraron dónde se colectaron la mayoría de los organismos. Las estrellas azules indican los puntos en los que se recapturó un mismo organismo. Y bueno, cuando los autores capturaban a uno de estos solífugos, lo que hacían era ponerles alguna marca para poder identificarlos. Entonces, esta tabla resume un poco de lo que encontraron. De los 46 individuos recolectados, únicamente pudieron recapturar a 9 organismos pertenecientes a las familias del género Eremobates, Eremobates palipes y Eremobates palpicetulosus. Hubo otra especie que pudieron identificar, que es Eremochelis bilobatus, pero esa no la pudieron volver a capturar. Y lo que estamos observando aquí son tanto las fechas de colecta, el número de organismos separado por machos, hembras, en algunos casos juveniles. Llevaron un registro tanto de la temperatura inicial de cuando fue realizada la captura,
en promedio fue de 24.7 grados, la velocidad del viento y la humedad relativa que había. Y bueno, de las recapturas, solamente 2 organismos fueron recapturados, no una, sino 2 veces. Serían estos que están aquí. Una hembra, 2 hembras, una de la especie Palpicetulosis. Y bueno, esto no se había observado antes en los olífugos, entonces es interesante. Eh, y bueno, hablando ya de los olífugos como depredadores y presas, hay varias especies que han sido estudiadas en cuanto a la composición de su dieta. Se sabe que la mayoría de los olífugos son depredadores generalistas. Sin embargo, hay algunas especies que son o se especializan más bien en determinados grupos, como son las termitas, algunas otras prefieren escarabajos, saltamontes. También podemos encontrar arañas y otros insectos más pequeños como dípteros. Y bueno, también estos organismos son caníbales. El canibalismo está presente en diferentes etapas del ciclo de vida. Y cuando se hace la captura de la presa, eh, en esta, eh, la captura se hace mediante lo que son los pedipalpos y el órgano suctorial. En este estudio hicieron la prueba para saber si la, la presa era atrapada con los quelíceros o con los pedipalpos. Y entonces, en una primera instancia, se pudo observar que la sujeción ocurre con los pedipalpos y posteriormente se atrapa ya con los quelíceros y empieza a triturar a la presa. Esta tabla resume un poco algunos de las presas que se encontraron de Paraglubia dorsalis. Podemos encontrar tanto arácnidos, la mayoría de insectos, otros hexápodos también. Llama la atención el número, por ejemplo, de solífugos, aquí, que son 38, el 100% de efectividad en el ataque y en el consumo de la presa. También las arañas representan otra parte importante de la dieta de este solífugo. Entonces, en general, se describen como organismos depredadores generalistas. Y respecto a algunas presas que son poco frecuentes que se han observado, son las hormigas y los milpies. Hay reportes de que algunos solífugos llegan a consumir a estos grupos. Sin embargo, se asocia a que son poco frecuentes o se tratan de evitar debido a que estos, por lo general, tienen mecanismos de defensa químicos de algunas sustancias que pueden llegar a secretar. Y bueno, esta tabla también resume un poco la información que se tiene sobre los depredadores. La mayoría de los depredadores son vertebrados, principalmente aves rapaces que se encuentran comúnmente también en los desiertos, reptiles, principalmente lagartijas, y mamíferos, algunos mamíferos grandes, cánidos, pueden ser también félidos. Y bueno, también hay registros de solífugos que pueden llegar a depredar pequeños vertebrados, como son algunos polluelos, incluso algunos reptiles más grandes. Y bueno, en cuanto al proceso de reproducción, Punzo, que es uno de los principales autores de este grupo, él reconoce 3 fases principales. La fase de reconocimiento, también está la fase de transferencia espermática y la fase de liberación. Ahí se han hecho experimentos en laboratorio y también observaciones de campo de varias especies.
Algunas de las más comunes son Hermobates palipes, Gluvia dorsalis. También se sabe que el periodo de gestación y el número de huevos por puesta después de proceso de apareamiento es variable entre cada grupo y entre cada organismo también. Y se ha observado también el cuidado parental de tanto de los huevecillos como una vez en el estado ya de larva. Este es un estudio que se realizó en laboratorio de la especie de Hermobates palipes. En la figura de la derecha podemos observar lo que serían las fases de transferencia espermática y las fases de contacto o de reconocimiento. Y de este lado estaría la fase también de la fase de transferencia del esperma. Entonces, durante la fase de reconocimiento, se sabe que el macho por lo general se aproxima a la hembra, es un encuentro, y comienza a, bueno, tienen diferentes maneras de cortejo. Por ejemplo, en la especie de Galeodes caspis se identificó que después de la aproximación hacia la hembra ocurre un proceso como de cortejo en el cual el macho con los pedipalpos comienza a tocar a la hembra, sobre todo en la parte del prosoma, en la parte dorsal, que es el caparazón, antes de iniciar el ataque de la fase de ataque o también de que implica la transferencia del esperma. Se observa también que en esta fase de ataque ocurre lo que es el macho comienza a morder en repetidas ocasiones el prosoma de la hembra entre lo que son el segundo y el tercer par de patas. Después de esto, se ha observado que la hembra entra en un periodo de relajación, de dormancia, por así decirlo, y es en este momento que ocurre lo que es la transferencia del esperma, cuando la hembra se encuentra en este estado. Posteriormente, la fase de liberación ocurre de manera repentina, ya que en muchos de estos casos, cuando se trata de poner en contacto una hembra con el macho, también ocurre el canibalismo por parte de la hembra, ya que este, si no ocurre la fase del cortejo y la estimulación por parte del macho, la hembra puede llegar a atacar al macho y comérselo. Por ejemplo, en la especie de gluvia, la fase del cortejo no está presente. Aquí únicamente el macho realiza un acercamiento un tanto agresivo, comienza a tallar, a tocar con sus pedipalpos a la hembra hasta que ésta entra en una especie de estado de dormancia y eh, ocurre también después eh, el, que comienzan a morder a la hembra en diferentes partes del cuerpo hasta que puede entonces introducir el esperma en el opérculo genital. Después de hecha la transferencia de esperma también se da la fase de liberación. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Eh, Espero que les haya gustado un poco de la plática y se les haya hecho interesante algunos de estos aspectos de los olífugos.